Sean todos bienvenidos a este lugar en esta mañana. Vamos a seguir adelante con la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Amén. Los que trajeron su Biblia, su celular, abran en Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 2 al 9. Dice la palabra del Señor. Voy a leer este pasaje en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he aquí yo he dado orden allí a una viuda, mujer, para que te sustente. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Elías era el profeta de Dios en ese momento. Elías era el profeta que estaba en ese tiempo operando en Israel. Israel estaba pasando por uno de los momentos más bajos de su historia. El pecado era algo normal. La idolatría era algo normal. Nadie obedecía ni seguía la palabra de Dios. Hasta que Elías es enviado al rey de Israel, que se llamaba Acab. Y Elías le declara una palabra y le dice lo que va a acontecer. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así fue, mis hermanos. La palabra de Dios a través del profeta Elías se cumplió a rajatabla. Fueron 3 años y medio que duró la sequía. Fueron 3 años y medio en los cuales los cielos se cerraron por la palabra que el profeta había soltado sobre la tierra de Israel. Tanto es así que la situación se puso difícil. No había lluvia, y como no había lluvia, los campos estaban secos, no había frutos, no se podía labrar la tierra, y por lo tanto no había comida para alimentar a las personas, tampoco había comida para alimentar a los animales, y el agua en la nación era muy escasa. Sin embargo, la Biblia dice que Dios le da a Elías la siguiente instrucción. En medio de la sequía, en medio de la hambruna que se había desatado sobre el pueblo de Israel, Dios le habla y le dice: Elías, vete de aquí, vete de Samaria y llega al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, porque yo he mandado a unas aves que te lleven el sustento todos los días. Imagínense, mis hermanos,
que usted recibe, usted es cristiano, usted es un hombre, una mujer que vive en la presencia de Dios, que ama a Dios, que sigue a Dios, y Dios le dice, deja todo lo que tienes, vete al desierto. Aquí hay desierto, está el desierto de la Guajira, y hay uno más lejos que está en el Huila, que es el desierto de la Tatacoa. Supongamos que bueno, usted coge para la parte más cercana, que es la Guajira. Usted coge para el desierto de la Guajira, ¿cierto? Y le dice Dios, pero asegúrate que al lugar del desierto donde vas a ir no haya nada, esté todo deshabitado. Y entonces te quedas allí, porque yo allí te sustentaré y te bendeciré. Usted recibe esas palabras. Mire, mi hermano, esas palabras desafían la fe de cualquier persona, de cualquier cristiano. ¿Por qué? Porque tendrías que confiar plenamente en Dios, aunque todo lo que está a tu alrededor te diga que no hay forma de que tú solo sobrevivas en ese lugar. Sin embargo, usted por la fe le obedece a Dios y te vas para el desierto. Y cuando llegas al lugar que Dios ha determinado, te das cuenta que en ese lugar comienza a fluir todo, comienzan a moverse todas las cosas a tu favor. ¿Tú qué pensarías? Ahora, imagínate a Elías. Dios lo saca de Samaria. Dios lo saca de la ciudad donde hay más posibilidad de que aparezca agua o de que alguien tenga agua suficiente. En la ciudad es donde posiblemente podría encontrar un poco de pan y de carne. Pero Dios le dice, sal de Samaria, y lo envía a un arroyo y le dice, quédate aquí porque yo voy a mandar a unos cuervos para que te alimenten con pan y con carne por la mañana y por la tarde. Elías llega al arroyo y se sienta ahí. Imagínate Elías ahí sentado pensando, Dios mío, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo será esto? Y allí pensando, bueno, aquí tengo el agua, pero ¿y la comida? Pero de pronto se da cuenta que aves comienzan a llegar al lugar donde él está y le van depositando comida. El milagro, mi hermano, es un milagro grande. Es un milagro doble, diría yo. Primero, porque le trajeron carne y le trajeron pan. Y con la escasez que había, ya de por sí eso lo podríamos considerar un milagro. Y segundo, porque los cuervos son aves carnívoras, muy voraces, pero ninguno de los cuervos se comió la carne ni el pan que llevaban en sus picos, sino que se la entregaron al profeta. Imagínese usted allí al profeta sentado ahí en una piedra a la orilla del arroyo, cuando de pronto llegan las aves con el pan y la carne, suficiente para mantenerlo con fuerzas. Eso fue lo que le sucedió al profeta Elías por mucho tiempo, quizás por varios meses, hasta que un día, dice la Biblia donde leímos, que el arroyo se secó. Meses sin fallar, como un relojito,
llegaban los cuervos, le traían pan y carne. Y yo creo, mi hermano, sin lugar a equivocarme, que el Señor nos está hablando en esta mañana y nos está diciendo: no te preocupes, ya yo le he dado la orden a personas para que te lleven a tu casa tu provisión. Amén. Y tarde o temprano, lo que Dios declara sobre tu vida, eso se va a cumplir. Elías entendió que al Dios que él seguía, al Dios que él servía, al Dios al cual él le creía, era un Dios fiel que sostiene a aquellos que llama y que respalda a aquellos que envía. Y aquí hay gente que Dios ha llamado, y aquí hay gente que Dios quiere enviar. Elías pudo entender que Dios tiene el control sobre todas las cosas, mis hermanos. Que Dios domina en el mundo visible y también domina en el mundo invisible. Elías entendió que muy a pesar de su situación podía vivir sin preocupaciones, confiando en Dios, creyéndole a ese Dios grande y poderoso que lo llamó. Él no se llena de angustia. La palabra de Dios dice que Elías en ningún momento se preocupó ni se angustió por lo que iba a comer cada mañana. Elías nunca se angustió. ¿Será que hoy no van a llegar los cuervos? Porque Dios, mi hermano, cuando Dios da una orden, esa orden se cumple. Cielo y tierra pasará, pero lo que Dios declara sobre tu vida se cumplirá. Y Dios ya dio órdenes esta mañana para tu vida. Dios ya dio órdenes para bendecirte. Amén. Él conoce tu necesidad. Él conoce mi necesidad. Y ya ha determinado el medio por el cual Él va a proveer a tu necesidad. No sé si me estás entendiendo. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué llegaste preocupado en el día de hoy? ¿Por qué llegaste afligido en esta mañana? No te preocupes. Dios ya tiene las personas que llegarán a tu vida con la provisión necesaria. Amén. Entonces, más bien, alaba a Dios, exalta su nombre, dale gracias a Dios, porque Él conoce tu necesidad. Y Él ya tiene el medio por el cual va a bendecirte. Él ya tiene el medio por el cual va a proveer para esa necesidad que tienes. Amén. Él provee, dice su palabra, todo. Él suple todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas del cielo. Y las riquezas del cielo son inagotables. Las riquezas del cielo nunca se agotan porque son infinitas. Quiero que sepas que Dios te ama tanto que murió por ti en la cruz del Calvario. Y si Dios hizo eso, ¿acaso Dios no puede hablarle y darle la orden a un cuervo para que te haga un favor, para que te bendiga? Dios lo va a hacer, mi hermano. Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué Dios lo va a hacer?
porque Dios tiene un propósito y un plan con cada uno de ustedes. Y ni el hambre, ni la necesidad, ni la falta de dinero va a detener la obra que Dios comenzó en tu vida. Él es fiel para completarla. Los cristianos, cuando desean un don, siempre están pidiendo don de sanidad, don de milagros, don de, no sé, de interpretación de lengua. Pero yo creo, mis hermanos, y no tengo duda en mi corazón, de que el primer don que nosotros debiéramos de pedirle a Dios es el don de la fe. El don de fe. Porque el don de fe fue lo que mantuvo a Elías vivo. El don de fe fue lo que operó en el arroyo de Querít. Y en el don de fe, mi hermano, no intervienen nuestras fuerzas. Porque cuando el don de fe se manifiesta, usted lo único que hace es como Elías, sentarse allí a ver cómo se manifiesta la gloria de Dios en su vida. Amén. Cuando usted opera en el don de fe, usted no tiene que hacer nada. Usted solamente se sienta para ver todo lo que Dios hace en su vida. Un día, dice la palabra, se seca el arroyo, pero ya Dios sabía que el arroyo se iba a secar. Ahora yo te pregunto a ti, ¿ustedes creen que a Dios lo sorprenden sus problemas? No, mi hermano. Recuerda que Dios es omnipresente. Está en todas partes al mismo tiempo. Es omnisciente. Dios todo lo sabe. Y ya no hay más nada que Dios no tenga que saber, porque ya Él lo sabe todo. Y la palabra de Dios dice que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el final. ¿Qué significa eso? Que Dios vive en el principio y que Dios vive en el final al mismo tiempo. Eso significa que Dios vive en todo tiempo. Él está en el presente, pero al mismo tiempo, aunque usted y yo no lo podamos entender, Él está en el presente, pero al mismo tiempo que está en el presente, está en el futuro y está en el pasado. Amén. Dios está en todo, mi hermano. Dios está en todo, en tu futuro. Ya Dios conoce tu futuro. Ya Dios sabe de tu presente. Nada lo sorprende. Nada de lo que tú hagas a Dios le sorprende. La palabra de Dios dice que antes de que lleguen siquiera los pensamientos a tu mente, ya Dios hace miles de años sabía lo que tú ibas a pensar en ese momento. Por eso, mi hermano, cuando Dios dice algo, tenemos que creerle. Porque Dios te habla el presente de cosas que ya sucedieron en el futuro. Amén. Por eso dice la Biblia que se seca el arroyo y se levanta Elías y dice: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero lo bueno de esto es que Elías no se desespera. Elías no sale a buscar si hay otro arroyo por ahí cerca que tenga agua.
La Biblia dice que Elías se quedó ahí sentado esperando la dirección de Dios. Y Dios le dice: Elías, no te preocupes. Hace varios meses hablé con una viuda acerca de ti. Así que antes de que ese arroyo se secara, ya Dios había tenido una conversación con una viuda. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya se había anticipado al problema de la falta de agua en el arroyo. Amén. Dios siempre está por delante de tus problemas. Cuando llega la situación, el problema a tu vida, ya Dios hace tiempo lo había detectado y hace tiempo había movido todo a tu favor. Amén. En otras palabras, a pesar de cualquier situación por la que estés viviendo en este momento, déjame decirte, como te dije el miércoles, Dios tiene la solución a tu problema. Dios tiene la provisión que necesitas. Siempre la tiene. Lo que tú estás viviendo hoy, la situación que te está desesperando, la circunstancia en la cual estás metido, ya Dios la vio hace años. Por eso es que Él es tu fuente. Y tu fuente siempre, como te dije hace poco, tu fuente siempre debe ser Dios. Tu sustento debe ser Dios. Tu dirección debe ser Dios. Porque mi hermano, Él ya sabe lo que te está sucediendo. Porque Él ya sabe lo que hizo a tu favor. Él ya lo sabe, mi hermano. Dice la Biblia que Dios le da orden a una viuda y le dice: mujer, dentro de unos días va a llegar a tu casa un profeta y tú lo vas a recoger y lo vas a sostener en tu casa todos los días hasta que se acabe la sequía. Y luego que trata con la viuda, entonces Dios va y le dice: Elías, el arroyo se secó, ahora vete para Sarepta de Sidón, una ciudad que ni siquiera era de Israel. Vete para Sarepta de Sidón. Es una ciudad donde hay muchas viudas, pero entre todas las viudas que hay ahí, yo ya escogí una viuda y hablé con ella para que te reciba en tu casa. Y Elías, que está andando con Dios, que ya vio cómo Dios lo sustentó muchos meses en un arroyo, dice que él comienza y se va hacia el norte y llega hasta Sarepta de Sidón. Y por pura coincidencia, en el momento que él entra a la ciudad, encuentra que hay una viuda recogiendo leña. Y yo no diría una coincidencia, ¿cierto? Yo diría una diosidencia. Porque precisamente Elías se encuentra con esa viuda. Y eso me hace recordar al mayordomo de Abraham, cuando fue a buscar esposa para Isaac.
a la primera mujer que encontró en su camino fue Rebeca, que estaba dándole de beber a las ovejas en un pozo de agua en medio del desierto. ¿Fue una coincidencia? No, fue una diosidencia. Todo está manejado en la sabiduría y el poder de Dios. Y precisamente Elías se encuentra con la viuda con la que Dios había hablado antes y estaba recogiendo leña. Ahora, fíjese usted, a la misma hora que entra Elías a Sarepta, a esa misma hora se le da a la viuda por salir a buscar leña para cocinar. Amén. Ahora, ¿y usted cree que a quién le iba a cocinar? Para sostener al profeta, Dios toma una viuda y la desafía, así como Dios a cada uno de ustedes que llegaron aquí en esta mañana les lanza un desafío de fe. Quizás muchos aquí están pasando por situaciones que no ven la salida. Quizás esa puerta que tú querías que se abriera no se ha podido abrir. Quizás eso que tú tanto esperas porque lo necesitas está retenido. Pero Dios hoy te desafía a creerle, como desafió a esa viuda. Porque Elías llega y le dice: mujer, dame un vaso de agua. Y la mujer le da el vaso de agua, aunque el agua estaba escasa, pero se lo da. Después le dice: mujer, necesito que me des comida. Le dice a la mujer: pero ¿cómo te voy a dar a ti comida si lo que tengo es un poco de harina y un poco de aceite para hacer una torta, comérmela yo y mi hijo y luego echarnos a morir, porque no hay más nada? El profeta le dice: mujer, pero si ya Dios habló contigo, escúchame bien, entonces, mujer, cocina primero y dame una torta a mí y cumple la orden que Dios te dio. Amén. Es un desafío de fe para esa mujer. Y es un desafío de fe para ti hoy. Él le dijo: mire, entonces en el momento que la viuda toma la harina, toma el poquito de aceite. Bueno, yo sé que esta historia usted la conoce, ¿cierto? Pero es necesario que yo se la repita otra vez. Amén. Coge la harina, coge el poquito de aceite y comienza a amasarla. Y comienza a darle forma. Ran. Pero mientras ella está trabajando, Dios también está trabajando. ¿O tú crees que Dios no está trabajando en tu milagro? ¿O tú crees que Dios está ocupado en cosas más importantes allá en la guerra de Rusia con Ucrania o en el Golfo? No. Dios está interesado en ti y en tu problema. Y Dios está trabajando ahora. Y mientras ella amasaba la harina y el aceite, Dios también estaba llenando nuevamente la harina y el aceite. Usted no se da cuenta que hay gente que si no tiene determinado monto en su cuenta, mejor dicho, no duermen, creen que ya se arruinaron, no pueden vivir. Dios, necesito tener 100 millones en la cuenta, si no, no puedo vivir. No, mi hermano, esta mujer
tenía que usar toda la harina y todo el aceite que tenía para que Dios entonces pudiera nuevamente llenar la vasija de aceite y la vasija de harina. Es un desafío de fe. Porque quizás yo diría, bueno, ya la llenó, listo. Bueno, no, pero ya mañana cojo la mitad apenas y espero a esa mitad. No. Dios está desafiándote a ti en fe a creerle en este momento. ¿Por qué? La acción de fe tuya es la que va a activar el cumplimiento. Hablábamos de cumplimiento el otro día. El cumplimiento de tu promesa. El cumplimiento de tu milagro. Y mientras ella amasaba, Dios le dice, mujer, no te preocupes. El aceite no va a escasear y la harina no se te va a acabar. Y yo creo que hoy Dios le está diciendo a alguien, no te preocupes. Porque viste la cuenta. Porque viste el negocio. Pero el Señor te dice en esta mañana, la harina no se va a escasear. El aceite no se va a acabar. Y después que ella hizo eso, comió el profeta, comió ella, y dice que comieron hasta que se saciaron. Dice eso. Elías no solo comió, también dice la Biblia que se mudó a vivir en casa de la viuda. Eso también daba para hablar. ¿Cierto? Que la mujer era viuda, no se había casado y este hombre ahora estaba viviendo en su casa. Y la viuda lo estaba manteniendo. Pero es que esa era la orden de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y a veces las apariencias nos engañan, mi hermano. Porque el profeta ahora está en la casa de la viuda, instalado, comiendo todos los días de la multiplicación de lo que Dios está haciendo. Cada vez que la viuda cogía esa harina y ese aceite y lo vaciaba, otra vez se volvía a llenar la vasija y el aceite. Yo me imagino que ellos se llenaba, lo ponían ahí y cuando lo volvían a coger ya estaba lleno otra vez y otra vez hasta que se saciaran. Ahora usted preguntará, pero pastor, ¿usted por qué nos cuenta esta historia? Si esta historia es bien conocida, todo el mundo la predica, hasta usted mismo la ha predicado muchas veces. El problema, mis hermanos, es que parece que no la creyéramos. La escuchamos, la estudiamos, la sabemos, nos la gozamos, pero pocos la creemos. La historia esta te enseña que tú tienes un Dios que no tiene límites. Que Él sigue aún en este tiempo haciendo milagros. Y que tu casa no es la excepción. Esta historia no está aquí para que simplemente hoy la leyéramos y la habláramos y tal. Está aquí para que tú y yo la creamos. Para convencernos de que Dios nos puede sostener. Para convencernos de que Dios sostiene al que Él quiere sostener. Y que los planes que Dios te ha dado ya traen su provisión.
Porque cuando Dios te envía con su provisión. Cuando Dios te dice, haz esto, no solo te dice, haz esto, te da la provisión para que lo hagas. Amén. Entonces deja de preocuparte. ¿Cómo Dios va a abrir esa puerta? Usted simplemente prepárese para pasar por ella. Amén. Entonces deja de preocuparte si Dios hará o no el milagro. Usted solamente muévase en fe, mi hermano. Amén. Yo he aprendido en este tiempo que a Dios se le cree. Se le cree. Y yo he aprendido también en este tiempo que Dios no trabaja con gente incrédula. Amén. He aprendido también aquí que Dios llega hasta donde yo le creo, aunque Dios es un Dios sin límite. Entonces, mi hermano, aprende esto. A Dios se le cree. Amén. Y que Él obra de acuerdo a nuestra necesidad. No, Señor. Dios no obra de acuerdo a tu necesidad. Dios obra de acuerdo a tu fe. Eso. Aleluya. Dios obra de acuerdo a tu fe, mi hermano. Entonces tienes que sacar de tu vida todas esas palabras de fracaso, de pesimismo, todas esas conversaciones y todo ese lenguaje que te roba la fe y que no te deja superarte, que no te deja avanzar. Tienes que creer que tu casa va a cambiar. Tienes que creer que tu esposo, tu esposa va a cambiar. Tienes que creer que tus hijos serán 1000 veces mejores que tú. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Tienes que creer que Dios te va a proveer. Tienes que creer que Dios te quiere liberar, te quiere sanar. Tienes que creer que Dios está listo y preparado para ayudarte. No sé si lo estás entendiendo. Yo no sé, pero yo estoy aquí en esta mañana para decirle a ustedes que ese Dios que le dio orden a los cuervos, que ese Dios que le dio orden a la viuda, ese Dios todavía sigue ordenando y mandando. Amén. Y que todo lo que Dios ha dicho sobre esta iglesia, mis ojos lo van a ver. Es más, todo lo que Dios te ha dicho a ti, lo vas a ver. Amén. Entiendo y comprendo, porque todos aquí hemos pasado o estamos pasando o pasaremos por situaciones difíciles. Circunstancias difíciles nos rodean. Yo sé que hay batallas duras, fuertes, pero el Espíritu Santo de Dios me ha hecho entender este mensaje para que tú sigas creyendo, para que tú te levantes hoy en fe. Iglesia, necesitas creerle a Dios. A Dios se le cree. Decláralo allí, a Dios se le cree.
Y en el nombre de Jesús, en esta mañana, quiero desatar cosas que estaban atadas en tu vida, provisiones que estaban retenidas. En el nombre de Jesús, hoy se desatan. Dinero que estaban retenidos, deudas que no te querían pagar, en el nombre de Jesús se desatan. Porque aquí hay gente como Elías, gente que le cree a Dios. Los cuervos no te visitan para robarte. Los cuervos obedecen a Dios y te llevan provisión. Amén. Y si Dios necesita usar al mismo diablo para bendecirte, lo va a usar. Porque si Él usó a una viuda y usó a unos cuervos, Dios puede usar lo que Él quiera para bendecirte. Te tengo noticia. Hay cuervos ahora mismo que están volando alrededor tuyo. Y Dios te dice, están a punto de llegar a tu vida con bendición, con provisión. Solo tienes que decir, a Dios se le cree o se le cree. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Déjame decirte algo, Dios está pendiente de ti. Dios conoce tu necesidad, conoce tu angustia, conoce tu preocupación. ¿O es que tú crees que Dios no sabe lo que tú estás padeciendo? Dios sí lo sabe. Dios sabe por lo que estás pasando. ¿Tú crees que Dios no sabe que te engañaron? Que te hablaron mentira y que te robaron. Pero déjame decirte, Él lo sabe y tiene la solución. A Dios se le cree. Sin límite, sin cuestionarle nada. La viuda, esta mujer de Sarepta, solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y eso bastó para que un ara fluyera ahí en esa casa durante 3 años. ¿Qué te quiero decir con esto? Usted no tiene que fijarse en lo que no tiene. Usted tiene que creer lo que Dios le ha dicho, porque Dios te proveerá. Él es tu proveedor, dice la palabra. Y le hablo a alguien que llegó en esta mañana mal, pero llegó aquí. Y Dios te dice, no te desanimes. No te desanimes, porque esta palabra era para ti. Él ya tiene todo el proyecto listo. Él ya tiene todo armado. Él ya tiene la solución y está listo para entregártela. Créele a Dios, porque Él nunca ha fallado. Créele a Dios, porque Él conoce tu necesidad. Y Él es el Dios que usa gente pequeña para hacer grandes cosas. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Y Dios no se detuvo en Elías. A través de la Biblia siguió haciendo señales, milagros y prodigios. Y aún en el día de hoy, Dios sigue caminando por senderos misteriosos, levantando al que está caído, proveyendo,
supliendo toda necesidad, abriendo puertas. Así que, iglesia, te digo en esta mañana de parte de Dios, anímate, porque la obra que Dios comenzó en ti, Él la terminará. Él la va a cumplir. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre. Gracias.